En esta ocasión nos encontramos Diana Navarro y Óscar Cabrera, autores del estudio Tributación Progresiva para un nuevo modelo de desarrollo productivo, inclusivo y sostenible. Yo creo conveniente, Diana, que introdujamos el tema finanzas públicas y su relación con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población salvadoreña. Muchas gracias, Oscar. Y sí, de hecho, creo que es primordial que iniciemos con el concepto política fiscal, que a simple vista puede parecer complicado, pero que es bastante más cercano de lo que la gente piensa. La política fiscal es la herramienta que utiliza el Estado para redistribuir el ingreso y la riqueza en los países. Y justo el concepto que mencionabas, derechos humanos, ¿cómo se hace esta conexión entre política fiscal y derechos humanos? Es a través de la movilización de recursos para garantizar este cumplimiento. ¿Y cómo se hace? A partir de inversión o gasto público, en servicios básicos, en infraestructura, en todos estos sectores que pueden garantizar que la población tenga ese goce de todos sus derechos. Y de repente nos podemos preguntar, ¿cómo vamos a saber si el Estado en verdad está priorizando la inversión o el gasto en estos sectores que nos interesan? Y esto es a través del presupuesto. El presupuesto es la herramienta que utiliza el Estado y la que nosotros podemos consultar como ciudadanos para ver dónde se está yendo este gasto público. Entonces, es donde nosotros podemos observar las prioridades. Si de repente el Estado invierte más en infraestructura, invierte en salud, invierte en educación, invierte en sistemas de protección universal, nos estamos dando cuenta que ellos están observando que nuestros derechos son importantes y que están poniendo el dinero para que seamos capaces de gozar de esos derechos. Ahora, hemos abordado pues, de manera clara y precisa el rol del presupuesto para enrumbar el gasto social, el gasto en inversión y el gasto en financiamiento. Ahora sería importante que empezáramos a dialogar sobre el papel de los impuestos, que es una variable fundamental para destinar recursos para ese presupuesto. Sí, claro, y cuando hablas de recursos también es importante mencionar, cuando hablamos de sistemas tributarios es importante hablar de, hay un concepto que se le llama las 4 Rs, que es los propósitos que puede tener una política fiscal y un sistema tributario que lo pueden hacer más efectivo. Y justo empieza a través de la recaudación, que es cómo se asignan estos fondos que obtenemos, que el Estado recauda, y si los coloca en sectores como en infraestructura, en servicios públicos, en educación, en salud, como habíamos mencionado. También está el componente de la redistribución, que es decir, cómo hacemos para que esta riqueza que está concentrada en pocas manos llegue a toda la población. Eso es parte de los propósitos de esta política fiscal y de los ingresos tributarios. Está la revalorización también. Es decir, que el Estado puede de alguna forma incentivar buenos comportamientos y también de esa misma forma limitar comportamientos que consideren malos. Por ejemplo, cuando se habla de limitar comportamientos malos, los estados que de repente ponen impuestos al tabaco, al consumo del alcohol, de alguna forma está revalorizando lo que las personas consideran prioritario. Así como de otra forma pueden priorizar gasto público en sectores que generalmente son olvidados, medio ambiente, comunidades vulnerables, y finalmente la representación, porque las personas mientras más se ven representadas dentro de su democracia y a través de la transparencia, más incentivos tienen para poner tributos. Entonces, ahora sí ya nos vamos al tema de los impuestos. Sí, Los impuestos... ahora antes de que continúes, me parece muy importante hacer una realimentación. Creo que estas 4 R dejan muy claro las necesidades que requiere el Estado para conducir impuestos que obviamente vayan destinados a cubrir esas necesidades e ir reduciendo esas brechas de desigualdad en educación, en salud, vivienda, empleo digno y en servicios básicos. Justamente, entonces ya cuando nos ponemos a hablar de los impuestos en específico, porque nosotros dentro de nuestro estudio abordamos el tema de impuestos progresivos. De repente, ¿qué puede entender la gente por progresividad? Pero también hay otros dos conceptos básicos que son impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos nos referimos básicamente que son impuestos que se hacen a empresas o a personas. Y los impuestos indirectos se hacen a acciones. Los impuestos directos te está refiriendo a la renta, al patrimonio. ¿Y puedes ampliarnos los impuestos indirectos? Claro, el ejemplo más común que tenemos y que existe en la mayoría de países es el IVA. El IVA que nos aplican cada vez que compramos un producto o adquirimos un servicio. Ese 13% que está fijo para todas las personas independiente de su nivel de ingreso, ese es un impuesto indirecto.
Se habla mucho que el IVA es un impuesto regresivo. ¿A qué se refiere la población con este concepto? Si la regresividad es cuando no, las personas que tienen menos aportan más en nivel de impuestos y que las personas que tienen más aportan menos al Estado. Contrario a la progresividad, que es lo que nosotros estamos buscando. Y es la lógica que todo Estado debería seguir, que una persona que tiene más debe aportar más a su gobierno. No necesariamente las personas que ganan un salario básico de 365 tienen que ser las personas que le aporten más al Estado a través de sus impuestos. Tienen que ser las personas que ganan más. Y es ahí donde está el corazón de la progresividad y por qué es tan importante. Porque si una persona mientras más tiene, más aporta, esta riqueza ya no se concentra en pocas manos, sino que llega a la población. Sí, yo creo que como corolario de esta parte teórica que la has abordado muy bien, yo creo que es importante contextualizar que los sistemas tributarios que existen en América Latina han sido heredados desde la época colonial. Son sistemas extractivos tributarios desiguales, también del comercio, y esto ha venido a marcar las bases de las desigualdades en la mayoría de regiones en el mundo. Creo que esto es un elemento muy importante porque quisiera contrastar estos sistemas tributarios desiguales. Por ejemplo, el 1% más rico de la población de América Latina obtiene el 44% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre de la población de Latinoamérica apenas recibe el 0.7% de la riqueza. Esto pues obviamente contrasta y explica el por qué la columna vertebral de los sistemas tributarios en Latinoamérica se apoyan en impuestos indirectos. Sí, justo lo que estabas mencionando. Es una tendencia, digamos, a nivel mundial la regresividad, pero ¿cómo se observa en nuestra región, en Latinoamérica y en África principalmente, que son las regiones más desiguales del mundo? Así es. Y justo el tema de la colonización, porque lo vemos bien lejano, pero cómo sigue impactando sistemas tributarios, comercio, etcétera. Sí, creo que este elemento era necesario situarlo y obviamente vamos a iniciar el otro apartado, y es cómo hacer para que dar un golpe de timón en la estructura tributaria, ya no basada en su mayoría en impuestos indirectos, sino que pues en impuestos directos. Creo que esa es la gran pregunta que vamos a dialogar a continuación, y esto nos lleva a revisar a nivel mundial y a nivel pues de América Latina algunos casos donde se hayan grabado tanto las rentas del capital como también el patrimonio neto. Nos gustaría que introdujeras qué es lo que entendemos por patrimonio neto antes de empezar a revisar ese impuesto al patrimonio en los países citados. Sí, claro, patrimonio neto nos estamos refiriendo a lo que las personas tienen menos sus deudas. En efecto. Entonces, ese monto es el que estamos proponiendo grabar y es el que ahorita vamos a analizar el caso de distintos países que ya aplicaron un impuesto similar. Y creo que vale la pena mencionar que ya han habido varias propuestas en las últimas décadas de impuestos globales a este patrimonio neto, a esta riqueza. Por ejemplo, en el 2014 Piketty introdujo este concepto de un impuesto global, progresivo y anual a la riqueza y al patrimonio neto de las personas. Entonces él mencionaba que para que sea efectivo tiene que ser implementado poco a poco, tienen que haber acuerdos entre regiones para de alguna forma escalarlo y hacerlo global. Entonces él también menciona porcentajes distintos según los niveles de ingresos que puedan tener las personas. Y este es un concepto que también se retomó en las reuniones del G20 el año pasado en Brasil, donde se proponía un impuesto global a la riqueza del 2% para estos ultra ricos. Exactamente. Así es. Vale la pena mencionar que ya en 2013 OCDE hubo un consenso a nivel mundial de un impuesto mínimo global del 16% aproximadamente. Sin embargo, los efectos que ha tenido pues a nivel de los países no ha sido pues lo mejor.
Pero a continuación vamos a dar algunas estadísticas que yo creo que son muy necesarias para volver a situar el impuesto al patrimonio como un mecanismo fundamental para la recaudación tributaria. Ahora que ya mencionamos el concepto de patrimonio neto como lo que las personas tienen menos sus deudas, sería bueno que nos comentara sobre la experiencia que han tenido algunos países en la implementación de impuestos a este patrimonio neto, porque ya existe en algunos países de América Latina y lo podemos tomar como referencia. Sí, primero uno de los hallazgos que hemos encontrado pues en este estudio es que el impuesto al patrimonio neto no es una fuente significativa de ingresos, como lo puede ser el IVA, como lo puede ser el impuesto sobre la renta, y eso hace que se explique por el patrimonio usualmente sea impuesto por los lobbies empresariales y políticos a aquellas personas o empresas que tienen un nivel de riqueza elevado. Y por otro, lo que ha afectado es la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Esto ha traído como consecuencia que en el caso del impuesto al patrimonio como porcentaje del PIB entre 2000 hasta 2018, nos veamos países como Argentina con unas recaudaciones muy bajas, cercanas al 0.3, versus Uruguay que anda por el 0.70% del Producto Interno Bruto. Ahora, a nivel mundial hemos encontrado países como Suiza con una recaudación del 1.4% y el caso de Noruega con 0.56. Ahora, vale la pena pues destacar que en El Salvador existió el impuesto al patrimonio neto, Sí. que fue eliminado en 1994, pero lo interesante es que la recaudación era aproximadamente del 2%, no era despreciable ese monto de recaudación. Ahora, Sí, no, quería mencionar que este es un tema tan importante para América Latina porque estamos observando en años recientes y estas son tendencias históricas también, pero nos estamos dando cuenta que los sistemas tributarios de América Latina son, aparte de regresivos, ineficientes. No están recaudando toda la cantidad que se necesita para cubrir todos los gastos y todas las necesidades que tiene la población. Entonces creo que de ahí parte que se empiecen a implementar estos impuestos, pero no se les ha dado la prioridad necesaria. Pero quizás sobre ese contexto nos estamos subiendo, porque ya es momento de darle la prioridad a este tipo de impuestos. Sí, yo creo que ya los niveles de desigualdad pues, del ingreso y riqueza ya no los venían advirtiendo centros de investigación reputados como Oxfam, que ha venido dándole seguimiento a cómo la concentración se ha venido exacerbando a nivel mundial. Y también nosotros hemos encontrado, pues en el caso de América Latina, nosotros citábamos que apenas el 50% más pobre de la población obtiene pues un 0.6% de la riqueza. Entonces, lo que estamos viendo es una desigualdad histórica que puede ser capeada a partir de estos impuestos directos, estos impuestos progresivos, pero sobre todo pues empezar de nuevo a retomar en el debate un impuesto al patrimonio neto en El Salvador. ¿Hay algunas características que puede destacar de cómo se ha implementado este impuesto en estos países que mencionamos en nuestro estudio? Sí, bueno, primero hay situaciones disímiles como el caso de Colombia y Bolivia, y incluso Argentina, que se han fortalecido sus procesos recaudatorios por el impacto del COVID-19. Países como el Uruguay, que ya tiene una tradición, su población sabe la necesidad que la política tributaria cumpla con uno de los principios básicos, que es la equidad fiscal, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos diferentes escenarios, pero detrás siempre la baja recaudación se explica por esos intensos lobbies políticos de los ultrarricos y de las gremiales empresariales
que han venido a lo largo del tiempo pues abortando toda serie de iniciativas de ley que puedan ya sea subir las tasas impositivas o mejorar la eficiencia en la recaudación. Sí, creo que este es un buen punto también para mencionar cómo es que estructuramos esta propuesta para El Salvador. Porque nosotros también proponemos un impuesto neto al patrimonio escalonado, dependiendo de la cantidad de millones que puedan tener los ultra ricos y también de un cálculo que tenemos de los ultra ricos que hay en El Salvador. Sí, nosotros utilizamos una base de datos calculada por WellX y UBX para 2019, donde estimamos que existen alrededor de 110 ultra ricos que poseen una riqueza de casi 9.8 mil millones, y sobre eso nosotros hemos estimado lo que son tramos y tasas impositivas de esta propuesta de impuesto. Por ejemplo, a aquellos ultra ricos que tienen un patrimonio neto entre 5 y 30 millones de dólares, estimamos una tasa del 2%. Si son ultra ricos entre 30 y 100 millones, una tasa de 2.5%. Y si tienen un patrimonio neto superior a los 100 millones de dólares, pues a ellos les hemos impuesto una tasa del 5%. Esto significa que la base imponible a la que nos centramos serían todos los activos financieros, los inmuebles, los bienes de lujo y propiedades en el extranjero, ¿verdad? Obviamente siempre van a haber exenciones para lo que son viviendas familiares. Hemos estimado para 2024 un escenario base de recaudación tributaria de aproximadamente 447 millones. Esto equivale al 1.3%. Y de ahí hemos hecho otro escenario alto que le denominamos, que es capaz de recaudar 1.560 millones. Esto equivale al 4.6% del Producto Interno Bruto. Sí, claro que antes de implementar este tipo de impuestos hay que reforzar también la institucionalidad de El Salvador y del Ministerio de Hacienda, porque parece excelente la propuesta, pero nos hemos dado cuenta que la implementación de impuestos al patrimonio presenta retos incluso a nivel mundial, que incluso países desarrollados no lo pueden implementar porque no cuentan con toda la información y no hay transparencia en la cantidad de activos que pueden tener estas personas, estimaciones reales, y tampoco un seguimiento constante. Entonces, ahí la riqueza de nuestro estudio, de nuestra propuesta, porque también reconocemos las necesidades y las oportunidades que hay que tomar para que se pueda implementar efectivamente este impuesto. Sí, en efecto, una de las claves del éxito de todo tipo de impuesto es el fortalecimiento de los ministerios de finanzas, o en nuestro caso el Ministerio de Hacienda. Y acá nosotros creemos necesario fortalecer la Dirección General de Impuestos Internos y crear lo que le hemos denominado una unidad de ultra ricos dentro de la subdirección de grandes contribuyentes. Otro elemento que hemos encontrado es que no existe un registro de activos integrado con información internacional. Por ejemplo, tener el intercambio de datos fiscales. Hay dificultades para valorar los bienes no líquidos, por ejemplo, yates, obras de arte, activos offshore, criptoactivos, que hoy está muy de moda. Y sobre todo, fortalecer las capacidades técnicas para gestionar este impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos. Sería bueno, Oscar, que nos mencionaras cuáles son los retos que hemos identificado en la implementación de este impuesto al patrimonio neto en El Salvador. Sí, en efecto, quizás el primer reto sería presentar un proyecto de ley con umbrales y tasas claras. Segundo es iniciar pilotos de evaluación tanto de activos financieros como no financieros, no solo en El Salvador, sino de activos nacionales que están en el resto del mundo. Continuar estableciendo alianzas de asistencia técnica con organizaciones como OCDE, como el caso de la CEPAL,
Y por otro lado, creo que es importante que este impuesto sea capaz de corregir estas desigualdades históricas que hemos encontrado en nuestra investigación y asumir los estándares en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Retomando el tema de derechos humanos, creo que ahí es donde debemos centrarnos para que la gente entienda cuál es la necesidad real que tiene El Salvador de implementar este impuesto. Y es que no podemos observar que desde 2023 el presupuesto general del Estado ha mostrado reducción en gasto social en educación, en salud, en agricultura, y no estamos focalizando donde debería ir esos recursos, pero los recursos en sí son insuficientes. Para poder invertir es necesario tener recursos suficientes. Entonces, para ello es necesario este impuesto al patrimonio neto, porque en la actualidad solo el pago de intereses de deuda está siendo superior al gasto en educación, que son el pago de intereses de deuda aproximadamente es el 4.5% del PIB y el gasto en educación es el 4.6%. Entonces estamos viendo una similitud impresionante, que no debería ser así. La educación, que es un pilar tan base para el desarrollo de las personas y que también es un derecho fundamental. Entonces, si nos mantenemos en el sistema tributario actual en el que solo el IVA y el impuesto sobre la renta equivalen al 88% de los ingresos que tiene el Estado, nos damos cuenta que no es suficiente. El Estado necesita recaudar más, tener mayores ingresos y poder colocarlos en estos sectores clave para garantizar los derechos humanos de la población. Y estas son propuestas que hemos validado con comunidades. Las propuestas realizadas por este estudio también fueron llevadas a territorio y las personas nos han mencionado de forma directa cuáles son las necesidades o las prioridades en las que el Estado debería invertir si aplica este impuesto y se obtienen más recursos. De hecho, hemos constatado en el territorio la falta de acceso a servicios de salud, pues de calidad, de acceso a educación, de falta de vivienda, de alcantarillados, ¿verdad? Que hacen necesario pues cambiar el enfoque basado en impuestos indirectos y al mismo tiempo contrarrestar este sistema tributario que ha amplificado la concentración de la riqueza y del ingreso en pocas manos, ¿verdad? Yo creo que las tendencias en el mundo son a retomar este impuesto al patrimonio neto, y desde la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica queremos dejar muy claro la necesidad de incorporar en el debate nacional de este tipo de impuestos. Justamente, y es que la progresividad apoya también el desarrollo de las comunidades marginalizadas y de las comunidades más vulnerables. También estamos hablando de las mujeres. Cuando preguntamos sobre las prioridades de gasto público, también surge la necesidad de un sistema nacional de cuidados, que en la actualidad hay propuestas de ley, hay políticas que se están implementando, pero que necesitan el recurso suficiente. Entonces, esa es otra necesidad clave que el Estado por fin puede garantizar a través de un impuesto sobre el patrimonio neto. Claro, desde FUDESEN nosotros hemos planteado que la mujer, digamos, las desigualdades y la pobreza en El Salvador tienen rostro de mujer, tienen rostro de personas racializadas, tienen rostro de colectivos de personas con discapacidad también. Y de personas con discapacidad, ¿verdad? Que creo que son elementos que debemos de tomar en cuenta, dado que existe un conjunto de valores y normas que están exacerbando esta brecha de desigualdad en El Salvador. Hemos finalizado con este podcast y los invitamos a ver las próximas ediciones en el marco del proyecto Finanzas Sostenibles para un Futuro Equitativo, Verde e Inclusivo en El Salvador. Síganos en las redes sociales de FUDESEN. El contenido grabado se produjo con el apoyo de la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FUDESEN, CDC y Popolná, y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea ni del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, ni de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ.